Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos nuevamente con la doctora Norma Hernández. Ella también tiene otro tema de estudio que ya nos había anunciado y que le pedí por favor que lo desarrollara para este otro video. Y ella trabaja el tema del envejecimiento y dialogándolo con ella fuera de cámara, nos va a dar este abordaje como lo ha trabajado, que son reflexiones filosóficas en torno al envejecimiento. Muchas gracias por aceptar, Norma. Y bueno, si por algo me interesó el tema y coincidí contigo en esto, es que no está tan trabajado, como tú me señalaste, al menos en este país. Y por otro lado, creo que el tema de la vejez en estos años ha cobrado mucha importancia por razones sociales, ¿no? Que hemos observado, la población en general está aumentando en su promedio de edad y estamos teniendo una mayor población anciana, y esto conlleva también nuevos problemas, etcétera. Y bueno, aquí interactúan quizá muchos tipos de conocimiento, pero sobre todo también hay que plantearnos y preguntarnos, pues, esto de la vejez, ¿no? Así que gracias por aceptar pues quisiera que empezáramos tal vez planteando por qué es importante reflexionar la vejez. Sí, ahorita que dices esta cuestión de el fenómeno poblacional, de qué tanto está aumentando la población, qué tanto está aumentando, tienes toda la razón, la esperanza de vida. Em, es interesante los datos que se pueden recabar en términos generales, de que en los últimos años, la esperanza de vida es en promedio, más o menos, más en hombres, en mujeres, de 80 años. Podemos ver, sobre todo en las páginas del Instituto Nacional de Población, cómo se da por regiones, pero en general, son más o menos, en algunos son 76, en algunos son 74, sí, sí, más de 76. Pero lo interesante de este promedio es que significa que, en relación a hace unos, ¿qué te gusta? 40, 30 años, lo que se incrementó fueron más o menos unos 20 años. Hay que decir una cosa, o sea, esperanza de vida es casi como una promesa de vida y no seguridad de vida. Sobre todo eso eso tiene que decirse después de lo que vivimos en las pandemias. Otra cosa que hay que decir respecto a esta esperanza de vida es que efectivamente se trata de una esperanza de vida en las urbes. Justo donde la vida parece más complicada, esto saltó de manera muy interesante en un coloquio Marx en el que estuvimos en Zacatecas, donde una expositora mostraba que las personas que envejecían, y que tenían, mejores condiciones, déjame decirlo así, de alargamiento de sus vidas. Suena feo, pero esa es la verdad, no es la vida que se vive, sino la vida que se alarga. Estaba justamente en las ciudades y que tenía que ver con cuestiones como el agua potable, como, la urbanización en términos generales. Bueno, esto para decir que, respecto a la edad en la que las personas, se jubilan, aquí hay otro dato interesante, cuando se planteó en Europa la jubilación y la edad de la jubilación, principalmente también este dato está, ligado un poco con Putin y con Alemania. Cuando se plantea cuál es la edad de jubilación, los gobernantes, los que van a decidir esa edad, dicen, a ver, ¿cuál es la edad promedio en la que podemos, despedir o eliminar a alguien sin pagándole si quiere su pensión, pero sin que nos cueste mucho, es decir, que se muera al día siguiente, ¿no? Y entonces, así es como más o menos se establecen las etapas de la jubilación. En términos generales, estoy hablando bárbaramente, porque en efecto, la lucha por
el- la definición de la jubilación, sobre todo con el llamado poder gris en Europa, fue muy fuerte. Pero bueno, todo esto para decir que en algún momento se planteó la jubilación a los 60 años porque decían, bueno, no va a ser una gran carga porque es una población que enseguida ha de morir, ¿no? Y resulta que las condiciones urbanas, la alimentación, sobre todo, no cualquier cosa, sino la aplicación efectiva de la clínica, es otro tema también interesante, lo que hace es justamente otorgar esos 20 años más. ¿Y qué se hace con una población durante 20 años más? O sea, realmente parece que la preocupación irrumpe porque nosotros nos vemos a nosotros mismos como sujetos envejecidos, pero en realidad también en este estar atravesados por discursos, la preocupación irrumpe porque hay 20 años más de una población más o menos flotante, una población con sus constancias e inconstancias, que efectivamente le genera un tipo de peso a las instituciones, ¿no? Ese fue un primer punto muy importante para pensar sobre el envejecimiento. La primera, digamos, el primer congreso sobre estudios gerontológicos se dio, no recuerdo bien si en 1947, pero bueno, por ahí de los 40 del siglo pasado en Detroit, donde empieza la inquietud por el envejecimiento, un poco como rama más del saber, ¿no? Un poco también por las conductas. Pero después, este interés por el envejecimiento en buena medida se ha intensificado porque si, si tú, si tú consideras las diferentes etapas de la lógica de la vida, pensando en la lógica de la vida como este ritmo impuesto por la productividad, en realidad durante el periodo en el que más permanecemos vivos, por así decirlo, es el envejecimiento. ¿Cuánto dura un niño, no? No sé, de los, no, sin pensar en los bebés, pensando en el niño que entra a la primaria. ¿Cuánto dura la infancia de que entra a la primaria y sale de la secundaria? Ya la mitad lo consideran puberto. ¿Cuánto dura como puberto? ¿Cuánto dura como adolescente? O sea, realmente las edades, pensando en esta lógica de la vida, son bastante cortas. Y tenemos, sí, la madurez un poco más grande, pero ya tenemos un largo periodo para ser adultos mayores, para ser viejos, para ser sujetos envejecidos, que francamente le cuesta trabajo pensarlo a las instituciones. Y aquí es donde aparecen, digamos, los ejes de acercamiento al tema. Por un lado, hay que pensar en el envejecimiento como la población que envejece y como las instituciones, pero esa misma reflexión y ese mismo cauce, por así decirlo, también nos lleva a pensar al envejecimiento como nuestra propia existencia, ¿no? Entonces, ahí es un poco donde se surge esta reflexión sobre el envejecimiento y este interés que tiene, así como múltiples vértices que tienen que ser abordados y efectivamente deben también ser abordados por la filosofía. Así es. Fíjate que igual, ¿no? Pensándolo un poquito como te mencionaba en la entrevista anterior, y me pongo a ver no sé, la historia de la humanidad y pues el que llegaba a viejo antes era todavía como más difícil, ¿no? O sea, había viejos, pero eran muchos menos. La esperanza, te digo, de vida de las personas antes de la penicilina de 40 años, o sea, una persona de 60, 70, 80 años, ¿no? Bajo
pues era más difícil, ¿no? Que llegara. ¿Ha cambiado entonces o cambia esa, la visión de la vejez en un entorno así, con un promedio de vida de 40 años, respecto a una actualidad donde es más probable que uno llegue a ser viejo? Fíjate, ahí me gustaría responderte con 2 observaciones muy, Sí. bueno, para mí muy bellas y muy significativas respecto al momento en el que estamos parados ahorita. Dos observaciones, una de Philippe Arrier y otra de Norbert Elias. En una entrevista a Philippe Arrier, ya ves que este gran historiador sobre el fenómeno de la muerte, le preguntan que si habría que hacer también una historia sobre el envejecimiento. Bueno, Georges Minoir y Simone de Beauvoir tienen su historia del envejecimiento, pero le hacen la pregunta directa a él, ¿no? O sea, no es que no hubiera otros historiadores sobre todo en este terreno de la historia de las mentalidades. Y él le dice que no, y que no era muy importante o que no le resultaba en ese momento, tan fuerte, pero que sí alcanzaba a ver algunos conflictos. En principio, que a los jóvenes les costaba mucho más trabajo pensar sobre el envejecimiento que pensar sobre la muerte, ¿no? O sea, que realmente, pensar en el envejecimiento era algo mucho más, intenso que, pensar sobre la muerte. Y decía: "Bueno, pero, ¿por qué?". Y dice: "Porque en realidad nunca vemos viejos, o sea, ustedes observen a su alrededor y no ven sujetos viejos". Bueno, ahorita sigo con la respuesta de Philippe Arrier, que da estas 2 notas interesantes. Una, que es más fácil pensar sobre la muerte que sobre el envejecimiento, y la otra, que casi no se ven sujetos viejos. Y luego a Norbert Elias, él más bien hace esta reflexión al final de uno de sus textos y dice que de pronto vio entrar a su profesor y lo vio un profesor al que él respetaba mucho, y lo ve entrar. Y hubo algo en el profesor que le pareció francamente molesto. Dijo: No sé, hay algo que me molesta de cómo apareció hoy mi profesor". Dice: "Y después me di cuenta de qué fue lo que pasó. Entró arrastrando los pies. Y cuando lo vi entrar arrastrando los pies, tuve conciencia de que mi profesor ya estaba viejo". Entonces, se le aparece, digamos, a Norbert Elias, este profesor viejo, y reflexiona sobre que en ese momento no hay tampoco nadie que esté pensando, que esté reflexionando sobre la vejez. Bueno, regresando al tema de Philippe Arrier, la cuestión es que en ese momento, en efecto, los sujetos envejecidos estaban dentro de sus casas. El mundo no estaba hecho para ellos. El mundo no estaba hecho para esas movilidades lentas, no estaba hecho para esas corporalidades que se mueven, justo como decía, Norbert Elias, arrastrando los pies y que, hacen que las personas mayores cuando salen se tropiecen tanto. Una de las materias que yo daba en UNEVE con mis gerontólogos era justamente la de la observación urbana. Y yo mandaba a los chicos a que salieran a ver las colonias en donde vivían las personas mayores y vieran las banquetas, si las banquetas eran amables para que los adultos mayores caminaran. La verdad es que hay que decir que ha habido una gran labor tanto en la reparación de banquetas como en hacer amable la ciudad para diferentes corporalidades.
Eso, tanto en todas las urbes, o sea, en la Ciudad de México lo podemos ver recientemente, pero las urbes de pronto se comenzaron a preocupar por esas otras corporalidades y esos otros ritmos corporales. Y entonces empezamos a ver a más viejos en la calle, querido. Esos que no podía ver Philippe Arrier era porque estaban en sus casas. Era porque estaban en sus casas y porque no había el espacio para que ellos se pudieran mover. Entonces, ahí hay un punto bien importante para pensar sobre la vejez y sobre el envejecimiento, y es el espacio en el que vivimos. Justamente el espacio por el que transitamos, y dice Foucault de una manera muy bonita, ahí donde tiramos canas, en este artículo, espacios otros, dice esos espacios en los que sacamos canas y nos salen arrugas, donde circulamos, donde nos movemos. Y la cosa no es, digamos, superficial, no es banal. Si sobre todo observas otras reflexiones, como la reflexión de Jana Merry, que justamente eh, 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 se centra en la experiencia del envejecimiento, y dice, la edad de la vejez es la edad de retrotraerse, la edad donde se pierde la espacialidad. Los jóvenes tienen un mundo por delante. Es verdad que la perspectiva que está tomando Ameri cuando dice los jóvenes tienen un mundo por delante, se refiere principalmente a la cuestión de las oportunidades de trabajo, del desarrollo profesional, del disfrute, de la fiesta, de la exploración, todas esas cosas. Pero no solo eso, también el espacio en la medida en que se trata de una calle por recorrer, en la medida en que se trata de un transporte en el cual transitar, pareciera que la vejez durante mucho tiempo, pues, y ese es otro punto al que quizá ahorita podamos abordar, ese espacio, ese tomar la calle para cualquier edad y toda corporalidad es sumamente importante. Y en el caso del adulto mayor, en el caso de las personas que salen y que se hacen visibles y a las cuales tenemos que adecuar nuestro ritmo corporal, justamente van abriendo digamos, el escenario para que sigan vigentes. Entonces, de pronto, sí es verdad que podemos checar índices, que podemos suponer que por el tamaño de la población, este, es que intuimos que hay más adultos mayores, pero no solo eso, sino que los adultos mayores han tomado las calles. A diferencia de estas reflexiones que son de la segunda mitad del siglo pasado, en donde los adultos mayores estaban o encerrados en sus casas o tristemente abandonados en un asilo. El lugar del anciano era el asilo, quizá ahorita también hable sobre eso. En realidad en nuestros días, justamente con haberles aplanado las calles, con cuidarles que haya rampas, con cuidarles que haya barandales, con cuidarles que haya espacios en los que se puedan mover, los podemos ver más y nos podemos ver más ahí en esa circulación. Así es, sí, entonces sí, eso explica también el por qué se ha visibilizado el problema. E igual, digo, yo me fui a lo mejor muy lejos antes de la penicilina, pero bueno, igual la penicilina estuvo ahí a mitad del siglo pasado y también ciertamente no está, o sea, tu reflexión no es inadecuada porque nos tocó esa parte y tal vez sí eran más viejos de los que pensábamos, pero no los veíamos tanto, ¿no? Eh, Así es. Sí, y fíjate que esto también me lleva a pensar si la vejez es un fenómeno puramente biológico o si también es una invención social para que pueda tener cierta flexibilidad y variación.
Fíjate que ese ha sido la parte que a mí me ha interesado más problematizar en cada una de las exposiciones, porque si bien hay ciertas determinaciones biológicas que marcan un umbral, no sé, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, pues que son impúberes y luego son púberes, ¿no? O sea, que de pronto empiezan a cambiar, a salir a salir los vellos, que las mujeres comienzan a tener sus periodos menstruales y tienen, digamos, unas marcas muy claras. Pero fuera de esas marcas muy claras, en el desarrollo de los individuos, no hay marcas tan claras para poder decir, aquí te estamos con un joven y aquí estamos con un adulto. La verdad es que esas marcas más bien están hechas a partir de una lógica de la vida que se instaura con una producción material del mundo. Entonces, la producción del material del mundo es justamente la que va a decidir si un individuo es adulto y por lo tanto tiene derechos y obligaciones enmarcados desde un marco jurídico, si tiene que entrar a los procesos productivos, si tiene que mantenerse, por ejemplo, bajo la tutela, ¿no? Durante qué tiempo. Todas esas que en buena medida son construcciones sociales, se van marcando justamente por una lógica de la vida instaurada según tanto la materialidad, en la manera en que se construye el mundo, si es una manera capitalista, si es un artesanado, o si bien digamos, se tiene un nivel social que, digamos, escapa a la mera productividad y se tienen otras obligaciones, otras marcas en esa lógica de la vida. En el caso del envejecimiento, en realidad, según algunas definiciones que hacen los, este, los biólogos. En este punto es bien interesante porque la página del Instituto Nacional de Población, sí me parece que fue esa, una página del gobierno de México que chequé hace poco, define el envejecimiento como algo que aparece desde el momento en que el individuo ha nacido. Y dices, bueno, estos ya se quisieron curar de todos los males, ¿no? Para que no digan que hay que esperar a todo el desarrollo, ya ahí te estás muriendo desde que naciste. En buena medida es verdad, pero también en buena medida, digamos, algunos otros estudios sobre la biología han mostrado que el envejecimiento, en tanto esta dificultad de las células para alimentarse y los músculos para crecer y mantenerse, en realidad comienza a los 24 años. O sea, si vamos a hablar de envejecimiento, comenzamos a envejecer desde los 24 años. Entonces, en ese sentido, tiene razón Bruce cuando dice que de todas las edades, la más abstracta es la de la vejez, porque no se nos manifiesta hasta ese momento crucial en el que no nos reconocemos frente al espejo. Ya hablaré del rostro envejecido, que ha sido otro tema también muy fascinante para mí, pero para seguir con lo que me preguntas. La cuestión es esa, que las clasificaciones etarias son muy importantes para poder hacer este ejercicio, digamos, en términos Foucaultianos, de gubernamentalidad, es decir, de gobernar a la población una vez que la población ha aparecido como tal. Entonces, hay que administrar sus derechos y sus necesidades. Entonces, para eso es muy importante y no hay que negar la validez de la definición etaria. El problema
es que esta que es en buena medida una construcción social que necesita un marco jurídico o más bien que hace uso, que el marco jurídico hace uso de esta partición de las edades para poder administrar vidas y cuerpos. Este, la cuestión es que en buena medida, cuando comienzan a pensarse las problemáticas de las personalidades o las problemáticas de la experiencia más vivencial, se trasladan estas particiones etarias que se hicieron más bien en función de esta administración, digamos, institucional de la población. Y eso me parece sumamente fuerte, sumamente intenso, cuando además de ver ese carácter social de la partición etaria y ese carácter jurídico para poder atribuirle derechos o protección a los individuos por sus edades, también comienzan como que por debajo del agua con esta idea de la conducta de los individuos, empiezan a aprovecharlos también como consumidores. Fíjate, cuando pensamos en esos 20 años que les han dado a unos individuos que además hay que pagarles porque tienen una pensión, se le está yendo, déjame hablar en estos términos, se le está yendo al capital esa parte que es muy importante del plusvalor relativo, que está puesto justamente en las formas de consumo. Están dándole dinero a los adultos mayores que no están produciendo, pero tampoco están consumiendo. Hagamos los consumidores, ¿no? Y entonces se inventan esta categoría con la que ya estoy tratando de dejar de pelear. He estado discutiendo mucho con esta categoría que se llama madurecencia, o que le tratan de llamar madurecencia. Hace poco me decía un señor que más bien era septualescencia, válgame, pero que es justamente la idea de que el adulto de 70 años, yo había visto la madurecencia de los 50. No, no, este es el adulto de los 70 años que sigue teniendo, que ya no tiene las obligaciones familiares y las obligaciones morales y las obligaciones institucionales, pero que tiene el dinero para disfrutar y ser irresponsable. O sea, ¿no? O sea, la vida es solo una vez, hagamos locuras, ¿no? O sea, todas esas cosas que suenan súper divertidas y de verdad pueden resultar fascinantes. A mí no dejan de parecerme fascinantes ciertas mujeres que andan en patines. Me encantan las señoras mayores patinando, o los videos de las señoras mayores como gimnastas, octogenarias gimnastas. Carmen del Orefí siempre es mi mayor ejemplo, es una modelo de 94 años. O Katy Retroesh, que, bueno, cuando empecé con todo esto, Katy era de verdad casi mi ídola, porque era una mujer que se hizo famosa por tener parejas 30 años menor que ella, ¿no? Pero ya la cosa se volvió tan trivial que bueno, no, ya dejó de ser mi heroína. Pero la cuestión es que empiezan a aparecer estas vidas atrevidas, interesantes, que no dejan de ser interesantes, no deja de ser un rasgo positivo que sean atrevidas, pero la cuestión complicada, y esa cuestión la aborda muy bien Robert Rederek, no es cierto, Robert Redeker, en Bienaventurada Vejez. La cuestión muy complicada es que estos conceptos que pueden parecer muy simpáticos, en realidad esconden esta intención de mantener a los sujetos como sujetos consumidores. Y entonces les definen una etapa etaria en donde dicen, bueno, estás en tu última adolescencia y tienes que seguir consumiendo. Y para poder mantenerte, no solo tienes que hacer este consumo, digamos,
embarado, pues, puesto sobre las características de la juventud, ¿no? Sobre algo que Redeker, perdón, ha puesto como el jovenismo, es decir, la seducción, es decir, sobre todo el tema de la seducción, eso es, la vitalidad, y no dejar a los individuos que definan su propio perfil, su propia manera de envejecer. O sea, no es que la alegría no esté presente, o sea, la alegría tiene que estar presente, eso está fascinante. El punto es cómo con esta imagen de la madurecencia se trata de volver a poner a los individuos en la circulación o en el interés del consumo, que no se les escape estos cuerpos que si bien ya no son productivos, pueden seguir siendo consumidores y que sean consumidores además, no nos engañemos, puede parecer la imagen o la promesa de la juventud muy, muy atractiva, pero en realidad los productos que les están vendiendo a los adultos mayores son productos fantasía para mantener la juventud. Montón de farmacéutica para seguir siendo joven. O sea, cirugías, montón de cirugías para seguir pareciendo joven, ¿no? Montón de cuestiones estéticas para mantener una cierta apariencia de juventud y sobre todo una idea muy dura, porque también es muy dura para los propios jóvenes, que es la de que toda realización a la que se puede aspirar es la realización sexual, ¿no? Y ese es un problema también para la juventud, desde que la juventud no pudo realizar su programa de vida como lo había prometido, antes del cambio al patrón cero, lo había prometido el capitalismo de después de la guerra, en donde el joven estudia, se prepara para la vida profesional, tiene una novia, se compra una casa, se compra un coche, se casa, tiene hijos. Esa es la historia. Esa es una historia que ya no se puede realizar. Y como no se puede realizar, lo que se le vende a la juventud es la realización por sexo. Bueno, pues ya no vas a tener a tu esposa con tus hijos y con tu cochecito en la puerta, pues vive la vida loca, ¿no? Tú dale a la vida loca, al sexo, al alcohol, a la realización de tus impulsos como quieras, porque de ahí es de donde va a venir tu satisfactor, ¿no? Entonces, sobre todo en eso, centrado en el tema del consumo, ¿no? Entonces es así más bien como extender esa falsa promesa, porque finalmente hace de los jóvenes o de la vida de los jóvenes un ideal que tampoco pueden alcanzar, el de la vida loca, ¿no? Así es. Y fíjate que me dejaste pensando porque yo todavía hace unos años concebía el estereotipo de la vejez en el modelo de Sara García, ¿no? La abuelita de México. Sí. Pero fíjate que de repente observo, y es lo que quiero plantearte, porque hablas de esta madurecencia, que también la veo, y también noto que muchas personas ante una persona anciana que no viste conforme a las expectativas de cómo debería de vestir un anciano o que no se comporta como se debería de comportar un anciano, luego es discriminada, ¿no? Porque, no sé, el anciano se pone a bailar con unos chicos rockeros o se va a un antro de joven. Entonces, ¿cómo ves esta relación? ¿Existen estas dos visiones? Una que socialmente espera que el anciano tenga una vida conservadora y esta otra que está metiendo el capital para que vivan la vida loca. Mira, esa parte tiene también otras cuestiones interesantes de, de, de afinar. E incluso para ir hacia esa respuesta,
me gustaría volver a retomar tu pregunta respecto a esa esperanza de vida que se agotó antes del surgimiento de la penicilina. Déjame retomar tu pregunta, pero yéndome quizá un poco más lejos, ampliar un poco más el horizonte histórico para hablar de los dos modelos de envejecimiento. Por un lado, hay un modelo del envejecimiento como venerable, como una autoridad hermosa, y ahí es donde entra el hermoso diálogo de Cicerón, de Catón el Mayor, y esa idea del pater familias romano, que es sumamente hermosa, sumamente recuperable respecto a la imagen misma del anciano envejecido. En Roma, la idea del senecto es incluso una idea hermosa, o sea, una imagen hermosa. Si vemos, sobre todo en esta representación de las esculturas que los romanos bueno, del imperio, después de esa lucha que estableció Augusto con las ideologías helenizantes y que hacen que las esculturas de los hombres sean esculturas efectivamente auténticas, sin Photoshop, ¿no? Si nosotros, si nosotros vemos algunas esculturas, incluso de algunos contemporáneos de Augusto, los vemos muy helenizados, ¿no? Con sus pelitos muy como Alejandro, ¿no? Así, muy peinaditos y muy viriles y muy guapos, que son justo la influencia helenística. Pero vemos después las esculturas de los grandes personajes de después de Augusto, los vemos ya pelones, panzones, sin dientes, o sea, podemos ver esculturas, auténticas esculturas de romanos desdentados, se nota que no tienen dientes, es grandioso el trabajo del artista que refleja ese rostro lleno de arrugas, pero es un rostro venerable. Roma construye esa imagen del anciano como un anciano venerable, un anciano que tiene una tremenda autoridad moral. Si vemos también las epístolas de Plinio el joven, podemos ver varios retratos de esos ancianos que son el modelo para los demás romanos que realmente los alaban, ¿no? Los elogian. Hay una impresionante, digamos, reverencia al anciano, al senecto en Roma y se genera esta imagen. Pero después movámonos un poquito de terreno y vamos hacia la peste en el 1300 y cachito, la peste negra, donde por una curiosa razón, la peste negra acaba con los niños y los jóvenes, pero no con los ancianos. Entonces, a ellos no los tocó, ¿no? Y entonces, como no los toca, los ancianos son los que, y sí, pues bueno, las mujeres siempre, en la antigüedad siempre murieron, primero, sobre todo por el parto, ¿no? Y porque no hay penicilina. Este, sí, entonces los ancianos comienzan también a casarse con las jóvenes. No solo se quedan con las riquezas, porque son los que siguen viviendo y siguen trabajando, ¿no? Sino también porque comienzan a tomar nuevas esposas y desde luego, aparte de que es un mejor partido para una mujer o para una familia
casar a la hija con el anciano, en realidad el joven ve a un tremendo competidor en los ancianos. La imagen, al margen de los de Juvenal y de algunos otros antiguos comediógrafos, de gente, de escritores de Roma que hacen muy buenas burlas sobre el adulto intemperante en Roma, al margen de eso, este, eh, es después de este fenómeno de la peste negra cuando se comienza a generar esta imagen del viejo como alguien desagradable, ¿no? Como alguien, del viejo como algo feo. O sea, antes de esa imagen, este, venerable y bella que se podía tener de la vejez, comienza a fraguarse la idea de una imagen negativa de la vejez. Y fíjate, realmente es un asunto que tiene o que se ve su efecto muy fuerte en en Occidente, porque si vamos a algunas otras comunidades, tanto en América Latina como en las comunidades africanas, realmente hay una auténtica devoción por el viejo. Realmente, a pesar de sus errores, a pesar de las cosas que puedan tener, de los fallos que pueda tener un sujeto envejecido en cualquiera de estas comunidades, las comunidades no ven a los viejos ni como una amenaza, ni como una cosa fea, ni como una autoridad autoritaria contra la que hay que ir. Esa es una imagen que se fraguó culturalmente y que se enraizó también muy fuertemente en Occidente. También pensemos en la Celestina, ¿no? Ahí donde también se genera esta imagen horrenda de la vieja, de la mujer envejecida, si ser viejo, y la palabra vieja, viejo tiene una connotación dura, fuerte, negativa, vieja es el triple, ¿no? Simone de Beauvoir, reacciona mucho justamente a eso, ¿no? O sea, aquí presentarse como mujer y presentarse como vieja es una ofensa doble, ¿no es verdad? Entonces es así como una cuestión sumamente fuerte, sumamente intensa, pero bueno, la cuestión es cómo se ha construido, pues se han construido estas imágenes y entonces frente a esta construcción de las imágenes aparece como también la manera adecuada en que se tienen que presentar estos viejos que casi son un pesar para la existencia, ¿no? Entonces hay que ir tomando la imagen de la buena viejita, de la buena abuelita con como la que tú acabas de decir, para no ser esa vieja horrible que es parte del estereotipo y hay que mantener una cierta compostura como viejos, ¿no? El punto es que justamente hay una revolución, hay un cambio de paradigma, ¿no es verdad? Hay un cambio fuertísimo en la manera en que se atreven a presentarse los individuos envejecidos. Hay un auténtico, digamos, atrevimiento y hay incluso una, me parece, esto ya es producto de la observación, me parece que hay una revolución, una vuelta doble respecto a cómo se presentan estos, sobre todo en el caso de las figuras públicas, estos sujetos envejecidos. Porque en buena medida, pensemos, traigo una figura, pensemos en Madonna. Madonna se siguió y se sigue presentando cuando ya es una mujer avanzada en años, pero con un montón de cirugías, ¿no?
un montón de cirugías y un montón de modificaciones para mantener esto que Redeker llama el jovenismo. Pero pensemos en muchas otras que ahora están apareciendo y que dicen, no, no, no me voy a hacer. Juliette Binoche, por ahí vi una declaración preciosa de Juliette Binoche que decía, bueno, a lo mejor me puedo hacer una reconstrucción de las arrugas y del rostro para parecer 20 años menor, pero van a pasar otros 10 años y voy a volver a parecer mayor. Y entonces es una guerra, dice Juliette Binoche, para estar apareciendo cada vez como 20 años menor, como una obsesión. ¿Y por qué no ser como soy con mis arrugas y como estoy? Y no darle a ese gusto, a esa idea, digamos, de la piel tersa o me gusta más decirlo con Byung-Chul Han, de la imagen pulimentada, de la imagen que no tiene, que no tiene ninguna rugosidad, ¿no? Entonces, yo pienso que sí hay una forma de envejecer actual, que estamos acudiendo a un cambio de paradigma en donde, sobre todo las mujeres, estamos rompiendo con esa imposición de la imagen de la abuelita buena que fue Sara García, que creo que a todos nos impacta la anécdota de que se tiró los dientes para que le dieran el papel perpetuo, ¿no? O sea, ya tenía su dentadura completa, pero tuvo tanto éxito su papel que se tiró los dientes y mantenerse en el papel de la abuelita de México, ¿no? Entonces, ese punto me parece que es una transformación tremenda en la manera en que estamos envejeciendo y en la manera, sobre todo pensando en las cohortes, ¿no? Cómo el envejecimiento no es nada más algo o que tenga que ver con cierto paso entre ser jubilado o no, estar en la vida productiva o no, sino también los referentes culturales, ¿no? La generación de los Beatles, ¿no? La generación del 68, la generación que tuvo el acceso al Internet o a las nuevas tecnologías. Todos esos son nuevos cortes, todos esos son referentes culturales que también van cambiando los modos de envejecer de generación en generación. Y pienso que la generación que está pasando en este momento a los 60, incluso por lo que alcanzo a ver con el público con el que trabajo, las personas que están pasando a los 70 años, ya no les importa que se defina su apariencia o su presentarse de tal o cual manera. Si les gusta, se lo ponen, ¿no? Eso es francamente fabuloso, creo yo. Fíjate, ahí, sobre todo lo que decías hace rato respecto a dónde es el lugar que ahora les corresponde. Ellos toman el lugar que se les antoje, ¿no? Por ejemplo, yo me he encontrado personas en el senderismo de edades ya avanzadas. Bueno, avanzadas, en algún momento me encontré con una pareja que eran de más de 70 y andaban sendereando. Y bueno, tengo unas amigas a las que admiro mucho que son de más de 60 y senderean con un ímpetu. Ellas han viajado, han hecho muchas cimas en América Latina, llegan hacen sobre todo media montaña y tienen una fuerza y un ímpetu por subir a las montañas, ¿no? Luego tengo muchos amigos que también están en el ambiente del baile de salón y eso me parece muy interesante. Hay una comunicación generacional
sobre todo entre las personas que bailan, en donde de verdad es muy claro que se borran esas distancias etarias, ¿no? En la medida en que las personas se afirman y sobre todo se afirman a través del movimiento, las personas ya no se quedan con la idea de que lo que me corresponde es esto. De hecho, estoy muy, muy contenta porque en mi grupo en la Universidad Rosario Castellanos, en mi grupo de primer ingreso, tengo, en 2 grupos, tengo adultos mayores, una mujer y un hombre de más de 60 años que están entrando a hacer la licenciatura en filosofía y que su compañero de banca tiene 22 años, ¿no? Entonces, esa porosidad, ese poder intercambiar de diferentes generaciones, nos muestra en buena medida que la manera en que estamos, subiendo en estos escalones de las edades, es que se está transformando mucho. Sí, sí, sí. Y bueno, es interesante porque sí, entonces ya nos muestra que la vejez no es algo estático ni algo trivial o fácil de entender, sino que tiene muchos asegúnes, que va cambiando, ¿no? Que implica muchas problemáticas. Fíjate que también hay un asunto que aquí me llama la atención. Que es dentro de este proceso de envejecimiento y lo que dijiste de los señores del senderismo, pues también es cierto que hay mucha gente enferma y pareciera que la enfermedad y el envejecimiento van muy de la mano y a veces ni siquiera es llegando a la edad que propiamente llamamos de la vejez, sino desde antes, ¿no? Se habla que una gran cantidad de las personas adultas de una edad mediana viven enfermas y envejecen enfermas. ¿Qué lectura le das a esta correlación entre enfermarse y envejecer así en una gran cantidad de seres humanos? Fíjate, ahí viene un punto bien importante, porque, hasta hace pocos años, uno de los logros de los estudios gerontológicos fue dejar de definir a la vejez como una enfermedad. Ese punto es fabuloso, porque durante mucho tiempo se vio a la vejez como si la vejez fuera de suyo una enfermedad. Ya cuando la Organización Mundial de la Salud define, qué es una enfermedad, ya sale de la definición de la enfermedad justamente, la vejez. Y la cosa se vuelve francamente interesante, o la pregunta se vuelve francamente interesante así, porque en buena medida, así como hace un ratito te decía que podemos definir o podemos marcar muy bien, el fin de la infancia y el paso a la pubertad por un proceso biológico como es, la transformación o la madurez sexual. Digamos, hay una marca muy, muy, clara y determinante en la vejez biológica, que es la muerte, ¿no? Este, en realidad, lo que define, si tuviéramos que ver en diferentes tipos de poblaciones, cuál es, el periodo de la vejez, pues bueno, es la muerte. Y si con esa definición vemos algo que hace un rato tú mismo mencionabas, que en algún momento antes de la penicilina, antes de las personas morían a los 40 años, pues bueno, a los 40 años ya son viejos, ¿no? Claro. Porque lo que en buena medida define a este periodo no es la salud, sino es justamente la cuestión del morir. Y ahí es donde también resulta muy, muy interesante esta atención y este cuidado por la salud, porque de pronto pareciera que es lo que tendría que definir la atención de los adultos mayores, preocuparse por la salud,
para que así se pueda extender mayormente su esperanza de vida. Pero, pues bueno, extender la esperanza de vida no implica necesariamente vivir, ¿no? Entonces, esto lo digo sobre todo porque justamente en el caso, por ejemplo, de los enfermos terminales, eh, el saber que tu vida está por agotarse, sin lugar a dudas, es un punto, un desafío muy, muy fuerte al cual se le puede aplicar la idea de Norberto Bobbio que decía, nadie, todo el mundo puede defender a la guerra porque no le ha visto la cara. Nadie que le haya visto la cara a la guerra la puede defender. Y Norberto Bobbio decía, nadie puede defender a la vejez hasta que no le ve la cara. Entonces, eso lo decía según su propia vivencia. Seguramente también eso me lo pueden aplicar a mí respecto a saber que tienes una enfermedad terminal. Sin embargo, en algunos casos, en algunas vivencias, donde esa enfermedad terminal está, digamos, ya dictaminada, cuando ya está diagnosticada y está presente, voy a parafrasear a Elizabeth Kubler-Ross, esta madre de la gerontología, que dice, es que tenemos que vivir hasta despedirnos. Y, el vivir hasta despedirnos, es justamente saber que incluso, aunque se está consumiendo el cuerpo y que ya el cáncer está invadiéndolo y que estamos tomando medicamentos para paliarlo, la vida está puesta en ese interín, ¿no? Y esa puesta en ese interín también significa disfrute, ¿no? Entonces, digamos que creo yo que ahí hay una de los factores más importantes de tener conciencia del envejecimiento, y es el disfrutar, ¿no? El disfrute, sin lugar a dudas, y sobre todo el disfrute del anciano en medio del dolor. O sea, esta parte me la pueden echar en cara, porque generalmente se piensa en el disfrute como ausencia total del dolor. Pero el disfrute en medio del dolor sigue siendo vida y sigue siendo disfrute, ¿no? Entonces, es un desafío sin lugar a dudas. Es un desafío para todos los enfermos, pero también es un desafío para aquel que es consciente de su envejecimiento, ¿no? Y bueno, esa ha sido sobre todo la parte que en los talleres o en los cursos que me he interesado en dar, esa ha sido la parte que me ha parecido más importante para llevarla a la reflexión. Porque fíjate, respecto a quienes han abordado desde la filosofía o desde su quehacer filosófico el tema, principalmente, no me refiero a Martha Nussbaum que hizo este buen libro con Saul Levmore, que se llama Envejecer con sentido, y en donde, pues bueno, ella se plantea algunas cuestiones muy prácticas respecto al envejecimiento, muy de darle sentido a esos años que nos ha regalado las condiciones, el avance urbano, el avance en medicina, el avance de los saberes y, y la posibilidad de las jubilaciones. Ahí es donde se coloca ella. Hay otros 2 filósofos, Jan Amergy y en buena medida la reflexión de Norberto Bobbio, que se colocan sobre el terreno preciso del envejecimiento. Sobre todo Bobbio en su De Senectute, que hace un examen. En realidad se trata de un discurso que dio, 2 discursos que impartió,
y en donde pone a la vejez como una vivencia muy enmarcada en términos del dolor, muy enmarcada en términos de una melancolía de saber que no lograste lo que querías lograr y que ya no tendrás tiempo para lograrlo. O sea, muy puesto en esa melancolía de la conciencia de su finitud. Y luego Jana Meri, que es realmente alguien que tiene una reflexión profunda, muy fuerte, sobre todo en su libro sobre el suicidio, hace este texto que se llama Resignación, ahora te digo bien su título. El caso es que Jana Meri es de estos que se asombran de haber, de haber llegado, sí, a la edad adulta, pero se asombran justamente de cómo el espacio se corta, cómo no hay otro refugio más que la memoria para los hombres, cómo la enfermedad se manifiesta, el cuerpo se hace presente y el cuerpo se hace presente como limitación y como obstáculo y se llama Revuelta y Resignación su libro, me acordé. Y se vuelve así, una carga durísima esta de envejecer, ¿no? Entonces, los filósofos, al menos estos dos, al menos eh, eh, Bobbio y Jana Meri, hablan de este momento en términos muy de su propia existencia como una carga durísima. También desde la antropología, David Le Breton hace esta reflexión particularmente de los cuerpos envejecidos en los asilos, donde los individuos están en ese momento en el que ya no es nada más enfermedad, querido Ricardo, ya es agotamiento de la existencia, es estar existiendo sin existir. O sea, de verdad es como si el mundo se revelara y se les revelara con una vacuidad inconmensurable. Entonces, ponen ellos a la vejez como este peso durísimo. Y sin embargo, también desde la filosofía y también desde la idea de la propia finitud, aparece este otro texto del que te decía hace un ratito, Un instante eterno, filosofía de la longevidad de Pascal Bruckner, que es alumno de Ameri, que también ha aprendido de Yankelevich esta forma de enfrentarse a la muerte y de saber que la vejez está definida por ese punto último que es la muerte y sin embargo, dice, la cuestión es resistir hasta el último momento. Y en esa resistencia hasta el último momento es que se despliega la alegría de la vida. O sea, realmente, bueno, es durísimo, son profundos Norberto Bobbio y es muy profundo Jana Meri, pero realmente te das cuenta que incluso en la reflexión, porque como te decía hace un rato, este texto de Pascal Bruckner es muy, muy reciente, como de 2022, y que aparece 2019, en Ciruela salió en 2021. Aparece esta conciencia de la finitud, esta conciencia del límite, esta conciencia de que estamos por morir, pero como posibilidad. S- eh, Ahí es donde yo creo contigo que la cosa se está revolucionando mucho, que también se está entendiendo a la enfermedad como una posibilidad, que además, no una posibilidad, una realidad que solo se puede paliar en algún momento y que va a terminar en la muerte. Y asumir esa cuestión de la muerte, creo, ha dado esta oportunidad a poder ver las cosas o reinventar
la propia existencia de otra manera. Y fíjate, yo sé que ya me extendí mucho con esta respuesta, pero fíjate, ahí entra un asunto que, bueno, con mis vicios Foucaultianos no puedo dejar de asociar la idea. Fíjate, en El nacimiento de la clínica, Michel Foucault, sobre todo, no estoy muy segura si es en el capítulo 2 o en el uno, muestra cómo la clínica aparece como esta administración de los cuerpos que en buena medida se ocupa de ellos, los distribuye en un espacio para tener un saber sobre ellos, pero también en esta reordenación en donde el hospital deja de ser nada más el refugio de los desposeídos, sino que empieza a ser eso, la distribución de los cuerpos en función de ciertos saberes. El médico comienza a desplazar la función del sacerdote. Y, y este desplazamiento de la función del sacerdote está también muy ligado con la idea de salvación. El sacerdote estaba ahí con el enfermo justamente para ayudarle a salvar su alma, para ayudarle en el paso final, porque sabía que era finito. Y lo que le estaba, digamos, administrando era ese viático para alcanzar la vida eterna, para darle la certeza de su salvación. Esa era la función del sacerdote, garantizar, déjame decirlo de esta manera, la inmortalidad. Y la promesa de la clínica es la misma. La clínica lo que en buena medida trata de hacer es de administrar la vida, prometer la salvación y al final de cuentas sí lo consigue, pero no en un solo cuerpo, sino en la población, ¿no? Este, la vida se continúa de otra manera, digo, no es que sea muy alentador para los que se van quedando en el camino, ¿no? Pero en buena medida la clínica está extrayendo los saberes de las enfermedades y está cumpliendo con en su medida, pero cumpliendo con su promesa de salvación. Muy pírrica desde la perspectiva de la experiencia individual, pero digamos, intervino con esta idea de la prolongación de la vida, ¿no? Entonces, en buena medida también en ese desplazamiento del sacerdote por el médico, o estuvo durante mucho tiempo esta esperanza o este combate hacia la muerte. De hecho, el otro antropólogo muy interesante sobre la muerte, que es Luis Vicent Thomas, empieza su libro con esas palabras. La muerte en nuestros tiempos es una mala palabra. ¿Por qué? Porque justamente la clínica, con su idea de vida, para decirlo ahora con Norbert Elias, la asepsia, la limpieza, con su promesa de vida, hace que la muerte, y en esa buena medida también la vejez, sean casi como los innombrables, ¿no? Porque lo importante es la vida y es la juventud. Pienso que en los tiempos recientes, estas transformaciones sociales, con estas transformaciones de enfoque, en buena medida el hecho de que se acepte la muerte hace que podamos pensar en ese límite justamente en estos términos que te decía de un vivir hasta agotarse, de un saber que sí somos finitos, pero que nos podemos agarrar de nuestra finitud. Sabemos que ya tenemos perdida la batalla, pero agarrar de nuestras armas en la batalla, porque el disfrute puede estar hasta el último de los momentos, ¿no? Así. Yo creo que es un cambio importante.
Sí, sí, sí. Sí, fíjate que también me llamó un poco la atención esto del asilo y ahorita que lo mencionaste de la clínica, porque el otro día, y mira que esta señora no es Foucaultiana, pero hablé con una enfermera que trabajó en asilos, que ha trabajado con gente anciana y mencionó que los asilos ya eran como prisiones, ¿no? Y estábamos hablando del caso de una persona que atendió y ella en su experiencia decía que la gente cuando llega a los asilos vive mucho menos que si envejece en su casa arropada por sus familiares. La comparación con las prisiones tenía que ver, le dije, ¿pero por qué no? Me dije, mira, ella estaba en las jornadas. Y entonces resulta que decía, bueno, es que te dan de comer a la misma hora, te dan lo mismo, tienes rutinas para todos y no permiten que el anciano con una patología mental o no pueda disponer de su tiempo, que eso los va menguando, que no, de alguna manera no están respetando su individualidad. Eh, y esto me lleva a plantearte la pregunta, ¿cómo ves el tema de los asilos? ¿Cómo ves el tema de los hogares propios de los ancianos? Un poquito esto también, como hablaban de las heterotopias, ¿lo puedes jalar para acá? Lo que pasa es que sí, el asilo se convierte en una heterotopía de crisis muy, muy fuerte, pero también hay que decir que han surgido diferentes asilos. Claro, son muy caros algunos, ¿no? Sí. Pero, sobre todo los chicos en gerontología, esto, vamos, desde los chicos que con los que trabajé en UNEVE, hacían algunos prácticas y algunos hacían, visitas, cuestiones de su propia carrera. No ha sido precisamente por ahí por donde yo he entrado. Y, pues, bueno, sí hay diferentes tipos de asilos. Eh, la cuestión importante, creo yo, vuelvo al tema de la movilidad y la motilidad. La cuestión importante es que en la medida en que el individuo puede moverse, es que puede vivir. Y el problema en el espacio asilar es justamente reducir no solo el espacio del individuo, sino las posibilidades de interacción del individuo dentro de su espacio. Entonces, si estás tú en un asilo en donde no puedes poner las cosas que te gustan alrededor, por mucho que sea un lugar muy amable, tú no tienes la disposición respecto a tu espacio. Te estás moviendo respecto a los tiempos, los ritmos de los otros y te estás moviendo respecto a los objetos que los otros están ahí, digamos, delimitando, ¿no? Y otra cosa que me parece sumamente intensa de esta, digamos, forma de de ir, digamos, restringiendo la movilidad en cuanto a las posibilidades de hacer algo con su mundo a la velocidad que ellos tienen. O sea, ese es un punto, la verdad es que ese ha sido más mi punto, de observación, la idea del ritmo corporal y de esa interacción con los objetos. Pero hay otro punto sumamente importante, que es la restricción de la palabra. O sea, realmente los adultos mayores tienen que, por lo menos, seguir en esta batalla del, digamos, límite final de vivir hasta despedirse, en no solo moverse en un espacio, sino de que su palabra es válida. Esta infantilización del adulto mayor, la verdad es que yo batallo mucho contra eso. A lo mejor de pronto llego a reconsiderar mis razones y que tal vez no deba ponerme tan vehemente con el tema, pero a mí no me gusta que a los adultos mayores les digan abuelitos. Es el abuelito, es el día, ay, dejemos que el abuelito. Bueno, han llegado a unas ridiculeces tales que, por ejemplo, si agarran a un señor de 80 años que se murió, con una prostituta en un hotel, dicen: "Abuelito tiene paro cardíaco".
O sea, de verdad llegan a esas redacciones absurdas, ¿no? O sea, es un señor, tiene 80 años, pero es abuelito, ¿no? Entonces, ya a todas las personas mayores les llaman abuelitos, me parece un asunto muy, muy fuerte por dos implicaciones. Una, está suponiendo que tenemos un modelo y un rol en el mundo en el que está puesto sobre todo marcado por la reproductividad. Entonces, si, por ejemplo, yo, que no soy madre, que me felicitan el 10 de mayo, o sea, a mí es como si me ofendieran, ¿no? Porque no soy madre y tampoco me hace falta y entonces, ay, bueno, pero de todas maneras, todas somos madres. No, porque entonces, sí, decir que no soy madre es decir que estoy como coja, ¿no? Como que socialmente me faltó algo. Y una persona que es un abuelo, este, tiene que ser abuelo aunque no tenga nietos, porque si no socialmente también le faltó algo, ¿no? Pero además en el diminutivo, abuelito, yo sé que los mexicanos somos muy de diminutivos, yo también soy de diminutivos, soy muy tierna al hablar de pronto, pero una cosa es ser tiernos al hablar y otra cosa es infantilizar a los sujetos. Entonces, cuando al adulto mayor se le infantiliza, también se le va privando de su propio discurso y de su propia capacidad de negociación, ¿no? Entonces, a veces los adultos mayores dicen, es que es un terco. No, no es un terco. O sea, tú entra en negociación con él, entra en parlamento con él y haz un acuerdo. Y si algo no quiere la persona, no la quiere. Pero es que tiene que ser así. Pues no tiene que ser así. O sea, tienes que respetar tanto su capacidad de negociación, tienes que tener la paciencia para poder explicarles las cosas que podrían en algún momento no ser difíciles de comprender y saber que estás con un individuo que razona. Hombre, que de pronto tienes individuos que con problemas patológicos definidos, eso ya es otra cosa, ¿no es verdad? O sea, eso, las Ahí la demencias tutela es seniles. necesaria en una demencia. Así es. Las demencias son otra cosa, pero asumir que los individuos que están envejeciendo ya están asociados con los síntomas que tienen las personas que efectivamente tienen una demencia senil, pues eso ya es otra cuestión, ¿no? Pero pienso que lo más importante es mantener esa capacidad de negociación, tanto en nuestro trato con el adulto mayor, como desde nosotros, que ese es más bien el punto en el que yo me he parado, porque como en buena medida yo no soy, digamos, desde el punto de vista clínico, especialista respecto al trato que se le tiene que dar al adulto mayor, desde la filosofía, lo que yo he tratado de desarrollar y he tratado en los talleres, incluso en los que he tenido intervención, es más bien llevar la reflexión sobre nuestro propio proceso de envejecimiento, sobre en ese sentido, sobre nuestro cuidado respecto a la movilidad, nuestro cuidado respecto a la capacidad de negociación, que no se nos puede negar la palabra, ¿no? Ni siendo mujer, ni siendo adulto mayor, mantenerse vigentes en esa capacidad de palabra y que, bueno, en el caso de cuando estás en una institución, te tienes que ajustar a un montón de normas, ¿no? O sea, y los individuos se tienen que ajustar a un montón de normas y en buena medida eso sí que restringe a la realización de los sujetos. Son decisiones muy difíciles que tienen que tomar las familias, son decisiones difíciles, pero, digamos, una vez tomado ese tipo de decisiones, también tienes que ser, digamos, consciente de las otras posibilidades que tiene el asilo, ¿no? O sea, si una persona mayor necesita ciertos cuidados, si una persona mayor además va a encontrar formas de convivencia en un asilo,
Lo importante es que no solo los tipos de asilos, sino hacer cada vez más ese espacio, esa institución, una institución de interacción con sujetos vivos, ¿no? Eh, eh, dos puntos importantes que marcan tanto Norberto Bobbio como Le Breton respecto a los asilos en Europa es justamente ese punto, donde digamos, los testimonios de las personas en los asilos, este, relatan que los tratan de una manera completamente despersonalizada. En ese sentido es en el que introduje este tema de la palabra, de la capacidad de negociación y de que alguien pueda expresarse como interlocutor con la persona que le cuida incluso, no ser ese cuerpo despojado de dignidad y despojado de interlocución al cual lo lavan y lo alimentan, pero ya no es una persona, ¿no? O sea, eso es, creo, lo que se tiene que poner atención respecto a las cuestiones del asilo. Así es, sí, ¿no? Bastante interesante. Pues, bueno, de mi parte es todo, pero no sé si quieras añadir alguna idea final, alguna reflexión final, o con esto sería suficiente, tú dime. Bueno, solo como reflexión final, fíjate que solo platicar así generalmente respecto a una reflexión que salió de Hannah Arendt, porque de verdad este prejuicio de que la vejez es algo digamos, es un pesar o es algo, francamente doloroso, negativo, o una experiencia triste. La verdad es que creo yo, bastante reciente y afortunadamente recientemente se está combatiendo. En la condición humana, es una experiencia personal incluso, ¿eh? En la condición humana, Hannah Arendt habla sobre la incomunicabilidad del dolor, ¿no? ¿Recuerdan esa parte? Y en una pequeña nota a pie de página habla de cómo en los ancianos el cuerpo se pone tan de manifiesto que los grandes artistas del Renacimiento se interesaron mucho se interesan en hacer los retratos e incluso difuminar el cuerpo, ¿no? O sea, el dolor se vuelve tan fuerte que se difumina el cuerpo y solo ponen los rostros. Y bueno, eso me llevó a mí a buscar, ¿no? Ya sabes, como cuando uno recibe una clase y entonces googlean, a ver si es cierto. Y entonces googleas a esos grandes maestros del Renacimiento y sus autorretratos con el cuerpo difuso. Y bueno, ya sabes, Rembrandt es un coqueto y ese no contó respecto, en mi googleo, respecto a la cuestión de esta manifestación del rostro con lo que se difumina del cuerpo y que aparece como lo más sublime. Pero llegué digamos, a un resultado muy fabuloso, me llevó a otra cosa, y es el autorretrato Leonardo, de Leonardo da Vinci, este autorretrato que es tan conocido, ¿no? Que ya es un viejo como de 70 años, 70, 80 años, y que sorprende mucho, ¿no? Es fabuloso, es hermoso, además es un viejo hermoso. Y entonces me interesé mucho por ese dibujo y me di cuenta de que no era en realidad un autorretrato. De hecho, hay una pequeña discusión respecto a ese dibujo, justamente porque Leonardo no murió tan viejo. Leonardo murió mucho más joven. Entonces podemos imaginar que este dibujo, sobre todo siguiendo los cuadernos de dibujo de Leonardo, que era muy interesado en el movimiento del alma que se refleja en los cuerpos. O sea, a él le interesa el movimiento. Entonces, el movimiento del alma que se proyecta, sobre todo en los rostros, también es algo que le interesa. Entonces, observar ese ejercicio un tanto introspectivo que proyecta una imagen de un hombre
de él mismo envejecido con esa belleza, me parece, fabuloso, me parece fascinante. Y entonces ahí viene, digamos, la reflexión con la que me gustaría mucho cerrar para las personas que ven tu canal, y es justamente la de la recuperación del rostro envejecido, ¿no? Tenemos digamos, imagen de la belleza como la belleza del rostro lozano, nuevamente con Byung-Chul Han, la imagen pulimentada, de tal suerte que la arruga, ¿no? La arruga, la cana, las características del del sujeto envejecido parecen como aquello que tenemos que ocultar, o aquello que nos enfrentamos en el espejo y dices: "Ay, ya me veo otra arruga más acá". Tiene su belleza. Y yo creo que es, salvar o rescatar la belleza del rostro envejecido es también un primer punto para pensar sobre nuestro propio envejecimiento de una manera distinta, alterna a la de la abuelita de México, ¿no? Sara García.